Si yo te preguntara, ¿cuál crees tú que es el invento más increíble en toda la historia de la creación? De todo lo que Dios hizo y todavía está haciendo, ¿cuál crees tú o cuál es para ti el mayor de sus inventos de la creación? ¿Cuál es el más increíble de todos? Yo creo que el más increíble de todos, y esto es un pensamiento muy personal, probablemente para ti sea otro, pero para mí es el cerebro humano. Yo creo que Dios nos dio un regalo increíble y una bendición majestuosa al momento de crear nuestro cerebro. Es tan increíble que hasta el sol de hoy todavía es caso de estudio porque cada persona tiene uno con funciones similares, pero cada una de las personas tiene el poder de transformarlo o usarlo de la manera en que lo enseñaron, en la manera en que aprendió, en la manera en que vivió, en las circunstancias que lo rodearon. O sea, todo varía según la vida de cada una de las personas. Pero aún así, el cerebro sigue teniendo las mismas funciones, las mismas partes, pero es tan moldeable que cada persona lo puede usar de manera diferente. Hay personas que crean cosas increíbles, otras que hacen maravillas y uno dice, wow, qué increíble es Dios al poner esas ideas en la mente humana. Y qué increíble la mente humana, tan moldeable, tan variable y tan infinita. Porque de verdad que todavía no se ha conseguido un concepto global de lo que es el cerebro. Y como a mí me fascina este tema porque va muy enlazado a cómo podemos manejar nuestro cerebro para la planificación, para la organización, para poder sacar el mayor provecho de él, escribimos junto a mi hermano un blog post nuevo en nuestra página web wellbeingplans.us que se llama Neurociencia de la Planificación, organiza tu vida y entrena tu cerebro porque nuestro cerebro nos quiere ayudar a vivir de una forma más planificada, organizada, está diseñado para eso. Él también es una planificación majestuosa. Solo hay un truquito para poder entender que el cerebro lo que quiere es ser activado. Hola, soy María Elisa y esto es Pausa y Plan, el podcast de Wellbeing Plans, un espacio para que juntos le pongamos pausa al corre-corre diario y volvamos a lo que de verdad importa, nuestro bienestar. Aquí te comparto historias reales mías y de quienes me han acompañado en consultorías y te muestro cómo el método Planes de Bienestar puede ayudarnos a organizar nuestra vida de una forma más consciente, más liviana y alineada a nuestra felicidad. Porque planificar no es solo llenar una agenda, es un acto de amor propio. Suscríbete y acompáñame a crear una vida más organizada en calma y plenitud. Comencemos. A veces cuando dejo que mi cerebro actúe sin conciencia, o sea, tal cual como aprendí a reaccionar, como aprendí a comportarme, como aprendí a pensar desde mi niñez, me doy cuenta de que vuelvo a los patrones que ya he reconocido, que ya he superado y que ya he transformado. No todos, porque evidentemente es un proceso que vamos viviendo como seres humanos para ir descubriendo esos patrones que nos llevan siempre al mismo lugar. A veces nos gusta ese lugar y a veces no nos gusta ese lugar a donde el patrón nos llevó. Y tenemos la posibilidad de cambiar esos patrones según nuestra conciencia, según nuestros deseos y lo que pues aprendamos a medida que vamos creciendo y desarrollándonos hacia el camino en donde queremos estar. Y cuando descubro que estoy otra vez en los mismos patrones de antes, en mi caso, vuelve el drama, vuelve el sufrimiento, vuelvo a sentirme perdida, vuelvo a tomar decisiones eh, equivocadas. Y recuerdo que mi mamá, cuando estaba comenzando con todo este proceso de Wellbeing Plans, de planes de bienestar, ella me decía, pero es que a ti te gusta mucho revisar el pasado. Y claro, en ese momento ella no lo entendía y yo lo que estaba era buscando las raíces del por qué mi comportamiento era de la manera que era y cómo podía transformarlo para tener resultados diferentes. Porque bien dice la frase, si
estás haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, en mis relaciones románticas específicamente, yo quería tener resultados diferentes. Y para tener resultados diferentes necesitaba saber por qué siempre actuaba de la misma forma o por qué siempre buscaba relaciones con el mismo prototipo de personas. Em, entonces, para eso tenía que descubrir mi pasado, tenía que descubrir muchas cosas, aparte de que, am, aunado al tema de las relaciones, quería poder tener más control sano de mis emociones. Entonces, ¿por qué mis emociones eran tan explosivas? ¿Por qué todo el tiempo vivía brava? ¿O por qué cuando algo no me gustaba explotaba y era impulsiva, ofensiva? Entonces, todas estas cosas las quería transformar para mi bienestar, porque todas acumuladas me estaban convirtiendo en una persona desdichada con pensamientos no gratos. Entonces tenía que transformar el pensamiento. Y para transformar el pensamiento debería crear nuevos hábitos, nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Y ahí es donde entra la planificación consciente. Porque aunque siempre fui una mujer ordenada, el hecho de reconocer que estas cosas estaban en mí y que podía transformarlas aun cuando en mi cerebro ya estaban súper marcadas, podía transformarlas si creaba rutinas nuevas, hábitos nuevos, cosas diferentes que me llevaran al lugar en donde quería estar. Y donde quería estar plena, tranquila, en paz, en calma, aun cuando no estuviese en las circunstancias perfectas, que eso no me afectara, ¿no? Y bueno, bien dice la psicología positiva que tres de los factores que influyen en nuestro bienestar son la genética, un 50%, el 40% de voluntad y el otro 10% son las circunstancias. O sea, no importa quién sea el presidente de la República del país donde te encuentres, tú tienes el 40%, según la psicología positiva, de voluntad para poder hacer las cosas de acuerdo a tu bienestar. Nosotros podemos decidir dejarnos llevar por el 10% de las circunstancias o darle todo el control al 50% de nuestra genética, que son los patrones, el cómo nacemos, si tenemos alguna condición mental o cómo es nuestra personalidad, todo lo que nos enseñaron en nuestra infancia, o tomar el control y decir, bueno, yo puedo controlar mi actitud en el ahora. Es lo único que puedo controlar según Eclesiastés. Entonces, si tengo un 40% de voluntad, ¿qué puedo hacer de acuerdo a lo que me gusta hacer y de acuerdo a mi bienestar para poder estar en el lugar en donde quiero y sentirme como me gustaría sentirme, aún a pesar de las circunstancias? Y ahí es donde se crea la planificación consciente, que es lo que he trabajado durante los últimos 5 años como pasión de vida, porque lo quiero experimentar diariamente y quiero enseñárselo a las demás personas. Nuestro cerebro tiene la hermosa facilidad de poder moldearse y transformarse, que es lo que llamamos neuroplasticidad. Y aunque mi hermano y yo, que somos los que escribimos el blog post, no somos neurocientíficos ni nada de eso, sí reconocemos la importancia que tiene nuestro cerebro en nuestro comportamiento y cómo podemos transformarlo, porque tampoco es que esté escrito sobre piedra, no. O sea, es increíble porque cuando tú creas algo en una computadora, tú tienes el poder de borrarlo, modificarlo y volver a comenzarlo de la manera correcta o de la manera que te gustaría que se viera. Eso también pasa con nuestro cerebro. Aunque hay cosas que evidentemente están arraigadas en nosotros, puede trabajarse a través de terapias, a través de la vida espiritual, a través de los hábitos que hagas. Entonces allí entra todo el tema de vivir en orden, vivir en planificación de acuerdo al bienestar. Vivir planificado no quiere decir vivir estructurado, sino reconocer las cosas que me gusta hacer, cómo me gustaría hacerlas y cómo me gustaría mantener la calma, porque dentro de esa planificación también va el descanso, también va socializar, también va el disfrute o la diversión, también va el ocio activo, que es hacer actividades que te generen demasiada felicidad, tiempo para ti, relacionarte, tiempo laboral. O sea, son 12 tiempos que trabajamos en planes de bienestar de forma consciente y detenida en cada uno de ellos para poder tener una vida no perfecta, pero sin equilibrio. Por ejemplo, a mí me encantaría, a mí, por ejemplo, siempre me encantó, esto es un ejemplo,
Siempre me encantó el hecho de poder tocar guitarra. Ah, ok. ¿Y lo practicas? No. ¿Te gustaría comenzar a practicar guitarra? Me encantaría. Ah, bueno, entonces vamos a meterlo dentro de tu planificación. Yo tengo una meta desde hace 3 años y no la he podido cumplir. Ok, ¿qué necesitamos hacer para cumplir esas metas? Y eso lo vamos a agregar dentro de nuestro tiempo en nuestra planificación. Ah, tengo un viaje el viernes y normalmente me vuelvo un desastre haciendo la maleta porque la hago el jueves en la noche. ¿A qué te parece si a partir de el domingo, por ejemplo, comenzamos a pensar cuáles son las cosas que te quieres llevar, cuánta ropa necesitas, cuánta puedes volver a usar allá, repetir y cuánta maleta puedes cargar? Entonces, cuando te anticipas, también te planificas a que antes de que llegue el caos ya tú estés organizado. Entonces ahí el cerebro se va moldeando a lo que nos gusta, a lo que queremos hacer. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil. Como me lo explicó mi psicólogo, como lo aprendí en Netflix y como lo explicó Dante Gebel hace poco en una de sus prédicas de abril del 2025. Mi psicólogo Belkis Cuartín me dijo, tu cerebro es como un campo de maíz, un maizal, en donde se han creado surcos por el camino donde tú siempre caminas. No importa si tienes que saltar, si tienes que brincar, si tienes que tirarte al piso, si ese camino te lleva al otro lado, tú siempre vas a tomar ese camino porque ese es el que sabes que te lleva al otro lado. Si, por ejemplo, para el otro lado es tener una relación duradera. Y si yo durante ese camino me puse paranoica, me puse celosa o a medir el tiempo de dónde estás, que yo no soy así, pero es un ejemplo. Pero si logré tener la relación duradera, ahí me voy a quedar y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer. Cada vez que me enfrente a una situación compleja, en mi caso, siendo una niña que era muy dramática, era muy llorona, em, siendo así, cada vez que una circunstancia difícil llegaba a mí o tenía que tener una conversación eh, difícil, ¿verdad? Cada vez que yo tenía que confrontar a alguien, lloraba. Entonces, porque tomaba siempre el mismo camino del drama, el mismo camino de que pobrecita yo, el mismo camino de la victimización, porque ese fue el camino que aprendí a tomar desde los 4 años cuando murió mi papá. Entonces, yo quería dejar de irme por ese camino todo el tiempo y tenía que buscar la manera de transformarlo. Entonces, cuando mi psicólogo Belkis me explicó eso, me dijo, lo ideal es que creemos otros surcos u otros caminos de ese mismo maizal que es tu mente para que lo hagas diferente. O sea, ya no tomar las mismas decisiones, sino verlas desde otro punto de vista y tomar otro tipo de decisiones que te lleve a mejores resultados. Netflix en su documental em, en pocas palabras, tiene una temporada que se llama La mente y un capítulo que se llama La ansiedad. Ahí lo explican de la misma forma, pero como una montaña de nieve en donde tú eres el dueño del trineo y te vas a lanzar por allí y siempre que tú vayas otra vez a la punta de la montaña, te vas a lanzar por el mismo camino porque fue el camino que tu trineo trazó para llegar al punto donde querías llegar. Entonces, cada vez que estés encima de la montaña, te vas a ir por el mismo camino que ya trazaste. ¿Cuál es la solución que da Netflix? Que en la montaña vuelva a nevar. ¿Cuándo vuelve a nevar? Metafóricamente en nuestra mente. Cuando vamos a terapia, cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar los surcos, cuando nos decidimos a cambiar, a transformarnos, cuando aceptamos las cosas tal cual son, entonces vuelve a caer la nieve y volvemos a tomar un surco diferente. Pero eso tiene que ser muy consciente, tanto el maizal como la montaña de nieve. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos consciente, nuestro cerebro que ya se aprendió ese surco, se va a ir solito por allí. Y me pasó cuando sabiendo ya todo esto que te estoy diciendo, en el año 2022, mi perrita murió, mi perrita Donna. 5 meses después de que yo me vine para acá, para los Estados Unidos, no sabíamos que Donna estaba tan enferma
y a los 5 meses la enfermedad de los riñones que no sabíamos que tenía la complicó y durante tantos días estuvo sufriendo, estuvo acostadita todo el tiempo, no comía y al final el 23 de diciembre ya dejó este plano. Entonces, mi perrita era muy importante para mí, muchísimo. Era una de las cosas por las que yo no quería emigrar, porque aunque necesitaba hacerlo, Donna era la hija que no he tenido. O sea, a lo mejor ni nunca tengo hijos. Donna era para mí algo increíble. Aparte que me conecté muchísimo con Dios durante los 10 años de Donna y siempre estuvo conmigo en mi tiempo con Dios. O sea, Donna era muy inteligente. Ella se sabía comunicar con nosotros, era parte de la rutina familiar, ella era parte de la familia y a todos nos pegó muchísimo que Donna ya no estuviese y que se enfermase. Entonces, todo se me unió y se nos unió, porque eso también lo vivió mi mamá y mi papá, con mi proceso migratorio. O sea, el duelo migratorio que también le queda a los que se quedan en la casa y mi duelo migratorio al venirme, al estar sola, mi primera Navidad sola, mi primer cumpleaños sola y que Donna muriera, fue demasiado desgarrador para mí. Y literalmente le cedí el control a la niña María Elisa a cómo hacer las cosas, ella era la que lo estaba haciendo. Aunque es un dolor que me partió el alma por muchos días. Yo lloraba de manera desconsolada, desgarrada, con hipo, hasta que hablé con mi psicólogo desesperada y ella me dijo, le volviste a ceder el control a la niña que encontraba resultados a través de explotar con sus emociones. No estás controlando lo que sientes porque el dolor de tantas cosas juntas te están agobiando. Tienes que darle el control a la adulta que ya sabe cómo hacer las cosas. Y aunque el dolor seguía allí, porque todavía yo hablo de eso, y ahorita te estoy hablando de eso y tengo el guarapo aguado. Tengo ganas de llorar, tengo los ojos aguados porque todavía me duele y eso pasó hace 3 años. Pero bueno, ya va 2 años y medio. Em, y pienso en eso y me da muchas ganas de llorar, pero cuando ella me dijo, tienes que darle el control a la mujer, a la que ya sabe cómo trabajar sus emociones. Entonces, ahí me entregué a Dios, que es lo único seguro y absoluto que hay en mi vida. Y le dije, necesito que hablemos. Y escribí una carta de agradecimiento por cada una de las cosas que viví con Donna, por sus pelitos, por sus ladridos, por su compañía, por su corazón, por todo lo que me mostró a través de ella, por haberla hecho para mí, por haberme dado ese regalo de su vida, para entender que el ciclo había terminado, para entender que él me la dio y que ya la debía devolver, que ya ella estaba sufriendo y que por amor también tenía que, aunque ella murió solita, no la tuvimos que dormir, pues ya yo tenía que resignarme o aceptar. No, la resignación no me gusta, perdón, no debía haber dicho esa palabra. La aceptación es más bonita que la resignación. Aceptación produce el cambio, la resignación produce frustración. Y eso lo vimos en el podcast el episodio de la gratitud. Si lo quieres escuchar, está muy bueno. Bueno, no me resigné, simplemente acepté a través de esta carta, la entregué y el dolor fue un poco más llevadero. No menos doloroso, pero un poco más llevadero. Y a los 3 días Donna murió después de esa carta. La María Elisa adulta estaba tomando el control otra vez. No es que la María Elisa niña no esté bien, sino que hace las cosas como las aprendió a hacer. Sus surcos son esos. La idea es, como adultos conscientes, crear nuevos surcos, porque si somos inconscientes, esas áreas de nosotros que queremos cambiar no cambian. Entonces, ahí decidimos crear nuevas formas de hacer las cosas. En el caso de Dante, explica que estos surcos son como las líneas finas de los discos de vinilo, que cuando los colocas en un tocadisco y colocas en un punto específico en donde está ese surco, siempre suena la misma canción. Si siempre colocamos el surco, la aguja,
para escuchar música en el mismo surco, siempre vamos a escuchar la misma canción. Entonces, lo que dice Dante es, hay que cambiar de surcos y cambiar de canciones para que podamos hacer las cosas diferentes. En reconocer que tenemos estos surcos es difícil, pero o estos patrones, porque el nombre real es, bueno, patrones o esos caminos o esas conexiones cerebrales que creamos en diferentes circunstancias, ya las tenemos allí. La idea es verlas. Ok, esto es lo que hago siempre que pasa esto, vamos a hacerlo de manera diferente. Contigo, en oración, en terapia, con herramientas que te ayuden a hacerlo mejor. Y para eso, para hacerlo mejor, aparte de reconocer esos patrones en nosotros, es buenísimo también conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y de eso se trata todo el tema del blog post que está en nuestra página web. Te voy a dejar aquí el enlace para que lo puedas leer porque está muy divertido. Lo hicimos entre mi hermano y yo, aparte que muy interesante, porque si queremos transformar nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar, o queremos utilizar al 100% las capacidades que hoy en día tenemos, pero para nuestro bienestar, para sentirnos en plenitud, para poder planificarnos, cumplir objetivos, estar en equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, qué chévere es conocer nuestro cerebro de forma completa. Entonces, primero te hablamos de las áreas que funcionan en nuestro cerebro cuando nos planificamos y nos organizamos. Está la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que se encarga de la planificación y la toma de decisiones. Ella es la sala de control ejecutivo y ella nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a analizar, después de analizar los riesgos y ver la toma de decisión de forma racional. De verdad, te invito a leer el blog post porque está súper chévere. Esto te lo voy a nombrar rapidito porque en el podcast quiero que profundicemos es en las sustancias que se producen en nuestro cerebro dentro de estas áreas específicas. También está la corteza orbitofrontal, que es la que dice esto va a estar bueno, o también te puede decir, yo creo que por aquí no es, o yo creo que esto me está dando un poquito de miedo, porque se enlaza con nuestras emociones. También está la corteza anterior del cíngulo, que es la que realmente te dice, hey, cuidado que yo creo que este no es el camino. Está también el hipocampo, que aunque está relacionado más con la memoria, el hecho de siempre saber qué hacer, el hipocampo es el que te lo está diciendo porque es el que juega el rol de recordarte las experiencias. Si hago esto me pasa esto porque ya me pasó una vez, o si hago esto me pasa esto porque recuerdo que a tal persona le pasó. Entonces ahí se enlaza la experiencia pasada con la planificación presente. Y también está la amígdala, que a mí me fascina porque es donde se procesan las emociones como el miedo y la ansiedad. Y está la corteza parietal, que no es menos importante, pero es la que interviene cuando planificamos en relación al espacio y movimiento. O sea, ella también tiene cierto rol en la conducta, que va demasiado alineado con la psicología cognitivo-conductual y es la que nos ayuda a accionar o a planificar la vida de acuerdo a, bueno, esto es lo que voy a hacer hoy, esto es lo que voy a hacer mañana, como va alineado con Wellbeing Plans. ¿Ok? Larga vida a la corteza parietal, porque me encanta. Dios nos cuide la corteza parietal y todo nuestro cerebro, porque es una maravilla, de verdad. Dios se pasó con eso. O sea, es maravilloso todo lo que podemos hacer a través de nuestra mente. Y lo más maravilloso es crear actividades y planificarnos de acuerdo a nuestras sustancias químicas cerebrales que nos ayudan a sentirnos súper felices y que también nos ayudan a controlar el cortisol. Mira, la dopamina es hoy una de las preferidas, la sustancia de la motivación y el enfoque. Ella se libera cuando nuestro cerebro siente una recompensa o un logro, como por ejemplo planificar las tareas grandes en pasos pequeños. Cuando tú das ese checklist, recibes un mini abrazo de dopamina. También tachar esos pasos, ay Dios mío, genera dopamina. Y cuando visualizamos cómo se sentirá lograr esa meta específica, generamos dopamina. La dopamina
existe la buena, la cara y la barata, que es un término que se está usando mucho últimamente. La cara es esa que se logra con actividades que nos impulsen al éxito. O sea, cuando tenemos esfuerzo, paciencia y metas significativas. Esa es la dopamina cara. La dopamina barata son las que nos generan placer rápido y fácil, como las redes sociales. Y de eso te hablamos un poco más en el blog post. Hay que tener cuidado con el tipo de dopamina que estamos obteniendo, porque la idea es enfocarnos en la dopamina que se logra a través de hacer las cosas con esfuerzo, con dedicación, con paciencia para alcanzarlo, como hacer ejercicio, escribir, hacer escultura o cumplir con tu agenda. La serotonina, a su vez, es la sustancia del bienestar y la calma. Ella nos ayuda a mejorar el estado de ánimo y nos da una sensación de estabilidad. Ella se activa cuando planificas metas conectadas con la gratitud o propósito, o sea, cuando agradecemos y estamos alineados con las cosas que nos hacen feliz, generamos serotonina. Por ejemplo, escribe metas que te hagan sonreír solo de pensarlas, como por ejemplo, voy a tener esta semana tiempo para compartir con mi mascota. O esta semana me voy a ir a hacer las uñas que amé y que vi en Pinterest, por ejemplo. Y también otra forma de generar serotonina es hacer un cierre todos los días de las 3 cosas buenas que lograste. Como por ejemplo, ya he dicho mucho por ejemplo, pero es que me gustaría que tomes estos tips para que puedas aplicarlos. Esto lo hacía Benjamin Franklin, esto de agradecer y ver lo que hiciste bueno en el día. Él se preguntaba todas las noches, ¿qué de bueno hice hoy? Tú también puedes hacer eso y colocar las 3 cosas que lograste o contarle 3 cosas que lograste a Dios cuando ores en la noche. Planificar con sentido es alimentar tu serotonina. O sea, voy a planificar esto para hacerme sentir bien. Por ejemplo, todos los domingos en la noche voy a ver películas y este domingo en la noche voy a ver tal. Y eso te va a ayudar a generar serotonina. La oxitocina es la sustancia de la conexión y la confianza. Como bien dice la psicología positiva, que los otros importan. La oxitocina se libera cuando conectamos con otras personas, cuando en nuestra planificación incluimos a personas importantes o personas para socializar o para trabajar en una meta en común, o cuando compartes tu meta con alguien que te apoye. Por ejemplo, en mis clientes, ellos tienen una sesión conmigo una vez al mes en donde me cuentan cómo van con sus metas. Es como en el liderazgo le decimos rendir cuentas, pero nosotros lo hacemos más como una conversación de amigos en donde me cuentan cómo van con sus metas y les doy ideas para que puedan trabajar en sus metas este nuevo mes. También otra forma de generar oxitocina es hacer un plan en pareja o en grupo. Y muy pronto vamos a estar hablando de la cultura Hygge, que es una cultura danesa en donde se crean ambientes de confort para sentir plenitud y felicidad y bienestar. Puede ser solo o acompañado, pero si lo que quieres es generar oxitocina, puedes crear momentos Hygge. Se escribe Hygge. eh, Tiene una pronunciación única porque no tiene ninguna traducción en ningún otro idioma, pero tú puedes generar momentos Hygge con tus amigos y trabajar en pro de eso y planificarlo, y eso te va a generar oxitocina, porque planificar acompañado fortalece nuestro bienestar social. Y otra de las cosas que generamos, una de las sustancias preferidas, es la endorfina, la sustancia de la energía y el bienestar físico. Bueno, ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer deporte. La endorfina te dan energía y reducen el estrés. Y puedes planificarlas para activarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, pon tu canción favorita mientras escribes tus planes o haz pausas activas para estirarte o caminar entre tareas, o simplemente ve al gimnasio o haz sentadillas o lo que tú quieras que te ayude a generar movimiento. Cuando tú te mueves más, aunque creamos que el gimnasio nos va a dejar ese dolor increíble, el hecho de estarlo haciendo todo el tiempo de manera constante dentro de nuestra planificación, se va creando el surco de deseo de querer más endorfinas saludables con el ejercicio. Moverte y sonreír también es planificar bien. Ayer GPT me decía, para poder hacer eso tienes que sonreír así no quieras. Y me encantó y sonreí para dar las gracias por algo que estaba soltando. Entonces, como ves, tu cerebro tiene un kit natural de bienestar. Solo tienes que aprender a usarlo a tu favor.
Hoy te invito a que cuando te sientes a planificar o al ver tu agenda, elijas algunas de estas cuatro sustancias y de las ideas que te di para poder planificarlas y sentirlas en tu día a día. Y si quieres profundizar más, ya sabes que en el blog te dejamos un artículo completo sobre este tema. También puedes descargar los recursos gratuitos que tienes en la sección de productos y servicios de nuestra página web wellbeingplans.us. Y si te gustó este contenido, me parecería hermoso que le des like, que te suscribas o que nos des en tus comentarios cuáles son esas actividades que te ayudan a sentirte bien según las sustancias químicas que genera tu cerebro y cómo te gustaría cambiar esos surcos que ya tienes súper marcados en ti. O también se me ocurre que puedas dejar alguna pregunta y con mucho gusto te la responderemos. Me encanta que estés aquí, me encanta que hayas escuchado. Este podcast estuvo largo, yo pensé que no iba a estar tan largo, pero estuvo interesante de hacer. Em, Me encanta todo este tema de la planificación y pues mientras más la estudio, más se profundiza. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y recuerda que planificar es cuidar de ti. Soy Marilisa Castellano y me encanta decirte que a través de la planificación pude encontrarle sentido a mi vida. Hasta pronto.